a 7 minutos y no saben. Ahí está Está grabando. grabando. Dale, Está. ¿abrimos? Abramos, Sí, salga Dale, todo muy bien. ok. Por favor, mutense todos. Si no, Aníbal, a todos, podés. Ahora silencio todo, sí, sí, sí. Abro. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Creo que estamos todos, ¿no, Aníbal? Sí. Eh, Buenas noches, los saludamos en el último encuentro de este año del Malestar en la Cultura, un, un grupo que trabajamos tratando de pensar los malestares, que muchos de los que están acá a veces nos siguen y forman parte también de este grupo. Esta comisión surgió en el año 2018 como una necesidad de dar lectura o de dar respuestas a una época que estábamos viviendo y desde ahí es que continuamos trabajando. Se ha ido renovando la gente, cambiando y hoy el grupo está conformado por Adriana Cabuli, Alicia Levín, Aníbal Repeto, María Casariego, Miguel Toyo, Nathan Sonis, Pablo Lemenson, Graciela Makotinsky y yo, Lucila de la Serna. Eh, Nuestro modo de trabajar en general es nos reunimos y vamos pensando temáticas que las vamos desarrollando a lo largo del año desde distintas perspectivas, con distintos invitados, que hemos tenido una diversidad de invitados que nos ha resultado muy bueno para seguir pensando. Este año seguimos con una línea, un poco preocupados por las realidades que se van viviendo, que les nombro un poco los títulos: historia, desmemoria, fragmentación. Después tuvimos anticiencia, subjetividad y antipolítica, negacionismos, perversión de la memoria. Y en el último mes de octubre estuvimos con el tema de catástrofes sociales. Es así que hoy queríamos ver cómo cerrar el año y es que decidimos entre todos que nuestro compañero y amigo Miguel Toyo era un excelente representante para dar bueno, esta charla de hoy del malestar, hablando de la fragmentación social. A ver, Aníbal, ¿me repetís el título exacto de la mesa? Me mataste. Ah, bueno, estamos, Lo tengo acá. quedamos choqueados. Dale, Eh, espera que lo tengo que buscar. ¿alguno del equipo nos puede? La subjetividad Ahí en está. tiempos de Yo lo digo. fragmentación. La subjetividad en tiempos de fragmentación social, aportes del psicoanálisis. Muchas Eso. gracias. Que ahí es el funcionamiento del equipo, eso es lo importante. Así que bueno, Miguel, que nos tenemos el orgullo de que esté acá dando el cierre, acaba de publicar un libro y por eso nos había parecido muy interesante que pudiera traer parte de este libro hoy. Eh, un poco el título que completa el libro es la segunda parte que la quiero leer, que es La complejidad de la escucha
y el aporte de la ternura en la clínica. Ya se lo he dicho a Miguel. Miguel es un militante de la ternura y me parece que tiene muchísimo para aportar. Voy a leer el currículum de Miguel. Es psicólogo, psicoanalista, especializado en clínica con niños y adolescentes, en tema de salud mental pública, docente universitario de grado y de posgrado, miembro fundador y actual presidente del Fórum de Infancias de Cava, miembro plenario y expresidente de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, expresidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, ex coordinador general y fundador del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de Cava, expresidente del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, creado por la Ley 26.657, disertante en paneles, jornadas y congresos, autor de diversos artículos y publicaciones. Ahora te damos la palabra a vos, Miguel. Eh, bueno, si querés, y después la modalidad del día de hoy va a ser un diálogo que, si bien estamos Aníbal y yo dialogando, los integrantes del equipo también van a tener micrófono abierto como parte de la posibilidad de este diálogo, y quienes quieran participar con preguntas o comentarios pueden hacerlo a través del WhatsApp del Zoom. Bueno, Miguel. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Primero agradecer al equipo del Malestar en la Cultura por haber confiado en mí para trabajar esta temática, que desde luego se ha ido nutriendo en todo este tiempo de eh, nuestros avatares como equipo desde el 2018, que yo creo que nos ha enriquecido a todos, pero además se ha vuelto tan necesario en estos tiempos, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos habituados a reflexionar y a pensar los malestares y, bueno, mucho más cuando nos tocan de cerca también, porque en el trabajo clínico lo recibimos de los pacientes, pero en la vida cotidiana lo padecemos también, ¿no? Y entonces el equipo no es solo un equipo abocado a un trabajo específico como es el de organizar un ciclo, sino es un equipo en el que nos escuchamos y nos aportamos ideas y se ha ido trabando también una amistad. Que creo que en estos tiempos bueno, hablando de la ternura, nos acerca de una manera que, precisamente por los temas que vamos a tocar y que me interesa profundizar con ustedes, es también es indispensable para sostener nuestra subjetividad, ese acercamiento, esa cercanía del otro, aún en el reconocimiento de nuestras vulnerabilidades, y quizás por ese reconocimiento. Eh, Creo que además del equipo, la escuela es un ámbito que me aportó muchísimo, eh, y si me permite el público, voy a destacar a una persona que está en el público, que para mí para todos creo es una maestra, y siento una especial emoción en estos momentos de que esté escuchando, que es Marité Sena, y le mando un beso enorme. Así que bueno, gracias Marité por tu presencia, pero estás dentro de, bueno, de la escuela, las personas que me han enseñado con no solo sus ideas, sino también su ética psicoanalítica y profesional. ¿Qué decir de la fragmentación, no? Porque nosotros
desde el título planteamos el tema de la fragmentación social y, claro, son esos términos con los que todos acordamos, pero a veces necesitamos avanzar porque damos por sentado de qué se trata. Y es verdaderamente una coincidencia entre muchos autores que la fragmentación es un fenómeno que caracteriza a las sociedades contemporáneas. El diccionario nos trae la idea de que el fragmento designa una parte pequeña de alguna cosa quebrada o dividida. Entonces, yo pensaba, va de suyo que un fragmento evoca una unidad previa que por algún motivo se ha perdido. Eh, y en esto cabe hacernos algunas preguntas, es decir, ¿existía verdaderamente esa unidad? Yo creo que no, pero aunque no tuviera del todo ese carácter, porque algo de la unidad se perdió, podríamos decir que el efecto imaginario y simbólico era lo suficientemente potente como para sostener un modo de organización y una dinámica social acorde con los enunciados totalizantes, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, los latinoamericanos, los argentinos, ¿no? Bueno, designa una determinada unidad con la que todos nos podemos sentir identificados, eh, pero también coincidamos en que hay una diversidad a veces sumamente conflictiva. Eh, Esto no necesariamente, bueno, ahí entraríamos en profundizar entonces de qué hablamos cuando hablamos de unidad y si es necesario una homogeneidad para que haya unidad. Freud decía en Psicología de las Masas que las personas pertenecemos a distintas masas y nuestro yo articula al mismo tiempo con diversos conglomerados religiosos, de clase social, de nación, de raza, entre otros. De ahí que la consideración del yo como una instancia íntegra y unificada ya desde entonces carecía de asidero. Es decir, así como podemos pensar en la fragmentación social, también podríamos pensar si esa presunción de unidad yoica no cae también en la fragmentación. Esto también se ve corroborado en el análisis de Ernesto Laclau, que señala que la historia intelectual del pensamiento sobre la psicología de las masas está atravesada por el abandono progresivo de esos dualismos, a saber, racional, irracional, normal, patológico, y los pares de opuestos que de éstas se derivaban: diferenciación social, homogeneidad, individuo-grupo, lo que supone una deconstrucción de las lógicas dicotómicas. La clave para la CLO de unidad de la masa está en lo libidinal, en sus palabras, en el afecto. Desde luego, él plantea la idea, tomando también la noción lacaniana de objeto A, de que la parcialidad cobra hegemonía. Si bien hablamos de una parcialidad, él traslada esto a la sociedad, en donde una parcialidad eh, de manera hegemónica se impone como universal. Esto sería, muy en reducidas cuentas, la idea de la hegemonía de Laclau, pero habla de que hay un efecto desde un efecto de unidad que también implica una parcialidad y una fragmentación. Perello, una autora, habla de que el pueblo del populismo, tomándolo de Laclau, viene a señalar la plenitud ausente de la comunidad porque da cuenta de la imposibilidad de la sociedad. Justamente porque el pueblo del populismo tiene lugar por la imposibilidad de todo orden, objetividad, identidad, etcétera, de cerrarse como una mismitud completamente coherente y unificada. El todo siempre va a ser encarnado por una parte. En términos de nuestro análisis,
no existe ninguna universalidad que no sea una universalidad hegemónica. Pero como la pretendida unidad de lo social cobraba algún efecto más allá de la realidad, y la sustentabilidad concreta de ese postulado, la supuesta unidad del yo, también cumple con su cometido en la constitución psíquica y en la vida cotidiana, sin perjuicio de una fragmentación interna funcional y no necesariamente patológica. Es decir, acá no solamente pensamos la fragmentación como una consecuencia trágica, catastrófica o perjudicial, sino como una característica que puede ser funcional a la dinámica social y también a la dinámica psíquica, aunque puede tener una deriva patológica. En principio corresponde eh, yo decía, bueno, desde estas consideraciones es evidente la conveniencia de profundizar en lo conceptual, tanto lo que respecta a la fragmentación social como a la ruptura del lazo social, para entonces considerar su impacto en la subjetividad. En principio, corresponde darle al concepto un sentido histórico y pensarlo como proceso de fragmentación social, es decir, que no ha ocurrido de un día para otro y se expresa en la disolución progresiva de los vínculos colectivos, la pérdida de referentes simbólicos comunes y la multiplicación de experiencias de aislamiento y desamparo subjetivo. Repito, la disolución progresiva de los vínculos colectivos, la pérdida de referentes simbólicos comunes y la multiplicación de experiencias de aislamiento y desamparo subjetivo, que tampoco deben ser considerados de manera lineal ni catastrófica, ya que son fenómenos que conviven con viejas y nuevas formas de lo social. De hecho, hoy, por ejemplo, hablamos de la educación, de la universidad, aun cuando sabemos que están sometidas a esta fragmentación social. Y sin embargo, siguen conviviendo esas lógicas junto con lógicas fragmentarias, eh, que, insisto, si bien pueden ser funcionales, también son perjudiciales. Desde una perspectiva psicoanalítica, esta fragmentación no se limita a una transformación estructural de las instituciones, sino que afecta profundamente las formas del lazo, es decir, las modalidades mediante las cuales los sujetos se inscriben en un orden simbólico y se relacionan con los otros más allá de los vínculos intersubjetivos directos. Quiero decir que en esto eh, es necesario entender la dinámica que produce. A mí me gusta más hablar del nosotros que de la masa, porque implica una dinámica de cohesión colectiva más allá de los vínculos intersubjetivos. Eh, a mí atendiendo un paciente con, bueno, características de personalidad eh, que podremos definir como psicóticas, eh, encontró, era un hincha de Boca, acérrimo hincha de Boca, y encontró en la hinchada de Boca un nosotros que lo cobijaba y le daba una determinada identidad, ¿no? Él se definía como hincha de Boca, pero por eso digo, no conocía a todos los personajes de la hinchada. Sí se referenciaba en ese nosotros. Eh, bueno, a eso me refiero trayendo ese ejemplo y de cómo influyen también en la clínica esos nosotros en nuestra vida. El nosotros del psicoanálisis, por ejemplo. Ahora, esta fragmentación produce una atomización de los sujetos que ya no se reconocen en una comunidad simbólica compartida, sino como unidades autosuficientes en permanente competencia. Acá empezamos
a notar, si se quiere, las distintas ópticas, distintas vertientes de los autores acerca de la fragmentación. Algunas que la contemplan como un fenómeno normal, podríamos decir, y otros como un fenómeno patológico, en lo individual como en lo social. Entonces, una tesis es de que esta desarticulación de la fragmentación a nivel social se reproduce hacia adentro del sujeto, incrementando el poder de la desmentida y la decisión del yo, lo que hace notar con mayor evidencia lo que yo defino como multiplicidad del yo. Vamos al concepto de lazo social, que no lo voy a traer acá desde Lacan, sino desde las ciencias sociales. Rousseau hablaba de lien social eh, y le daba, como también Durkheim, una característica más del orden de lo simbólico, diferenciando de un modo de constitución de lo social no tributario del orden natural, ¿no? Como cuando se hablaba del instinto gregario, del que hablaba Le Bon, ¿no? Que bueno, también Freud lo criticó. Es decir, no había algo natural. Esto puede ser también materia de discusión, pero bueno, eh, hay algunos análisis antropológicos que nos vinculan más a ciertas especies de simios que tenían un comportamiento colaborativo, eh, como eran los bonobos. Pero bueno, esto es para ver la complejidad del tema, donde el otro día Alicia Stolkiner justamente traía a colación que nosotros también entramos dentro de la especie animal y tenemos inscriptas en nuestro ADN una serie de tendencias que son naturales. Pero bueno, no nos hagamos demasiado lío. El gran aporte de Rousseau, de Durkheim y luego de Bourdieu es establecer cuáles son los lazos simbólicos que constituyen precisamente, valga la redundancia, el lazo social. Y en ese sentido se nutre, para Bourdieu, de valores, mitos, creencias, significaciones, prácticas, hábitos, diría él, que establecen los modos en que se produce nuestra pertenencia a un conjunto social determinado. Es entonces un concepto relacional que establece las condiciones para la pertenencia a un conjunto social. Entonces podemos decir ser ciudadano, argentino, latinoamericano, vecino de un barrio. Es decir, señalan nuestra inscripción en un espacio-tiempo del histórico social y nos relaciona con otros en las mismas condiciones sin que esto exija el establecimiento de, como decíamos, un vínculo intersubjetivo. Cuando decía también, antes se me escapó esto de pensarlo como proceso, es interesante, es importante porque fíjense que nosotros no lo vemos tan evidente el fenómeno de la fragmentación social. Quiero decir, se ha ido dando paulatinamente, de modo que no nos llegamos a dar cuenta o no nos es tan clara la producción de esta fragmentación ni los porqués de esa fragmentación. Sin embargo, hay efectos en lo social que lo atestiguan. Eh, para Bourdieu, el lazo social se articula a través del hábitus y el capital social. El hábitus es el sistema de disposiciones incorporadas, orienta las prácticas y percepciones, produciendo cohesión simbólica dentro de un campo. El capital social, por su parte, es el conjunto de recursos y vínculos que un individuo puede movilizar en virtud de su pertenencia a redes o grupos. Desde esta mirada, el lazo social es una forma de poder simbólico distribuido desigualmente según la posición social. Su ruptura o debilitamiento está ligada a procesos de exclusión o marginalidad estructural. Eh, digamos que tanto
un autor como Bourdieu, como Robert Castel, Robert Castel después analiza el lazo social en el contexto de la crisis del trabajo y del estado de bienestar, como lo hizo en La metamorfosis de la cuestión social, donde describe la desafiliación como el proceso por el cual los individuos pierden las redes de pertenencia laborales, familiares, comunitarias, que garantizaban integración. Quiero decir, tanto en Bourdieu como en Castel, las condiciones económicas, la materialidad, también es sostén del lazo social. Parece que ellos incorporan también una perspectiva que no solo hace hincapié en lo simbólico y en lo relacional, sino también en las condiciones económicas que producen marginalidad y, en el caso de Castel, desafiliación, es decir, las personas que quedan desprovistas, como lo vemos actualmente, de, eh, o sea, fuera de un lazo social porque han perdido su obra social, han perdido su trabajo, han perdido los lugares que frecuentaban, ¿no? El bar con los amigos o el club, y esos lugares de socialización. Y entonces, pero esto promovido por cuestiones del orden de lo económico, con lo cual se producen estas curiosas contradicciones en donde hay personas que se perciben dentro de una clase social, por ejemplo, de clase media, cuando en realidad su condición económica es de clase baja, incluso cercana a la pobreza. Eh, Castel retoma la preocupación durkheimiana por la cohesión, pero lo reinterpreta según las condiciones contemporáneas de precariedad y fragmentación. En Freud, el lazo social se funda en una identificación común y en la internalización de un ideal que media entre el yo y los otros. Cuando este ideal se debilita por la caída de las figuras de autoridad simbólica y la pérdida de legitimidad de los discursos colectivos, el sujeto queda liberado de una relación inmediata con el goce, sin mediación del otro. Por diversos motivos, en gran medida ligados al capitalismo tardío y el neoliberalismo, los lazos sociales se han vuelto en nuestro tiempo inconsistentes, por momentos críticamente ausentes. Asistimos a su reemplazo por lo que llamaría impostores, como por ejemplo el pertenecer a una misma red virtual o el de ser consumidor de un producto o servicio. Recuerden esa famosa publicidad de pertenecer tiene sus privilegios. Y es interesante que Rousseau, hace ya 2 siglos, al teorizar sobre el bien social, planteaba este equívoco hablando de las falsas nociones sobre el lazo social y afirmaba que hay 1000 maneras de juntar a los hombres, pero solo una de unirlos. Para Rousseau, como decíamos, el lazo no está dado de modo natural, sino que se instituye. Y no se funda básicamente en ideales, sino en el estado de necesidad, noción que podría resultar cercana a la que desde Freud conocemos como el surgimiento del nosotros fraterno, en tanto forma de evitar la violencia destructiva de la horda primitiva. Es también una vertiente interesante pensar el lazo desde un estado de necesidad. Me junto con los otros porque nuestras necesidades cotidianas lo requieren. Y es una forma también de enfrentar a los poderes que nos dejan en esta situación de marginalidad. Las redes digitales constituyen una nueva escena del lazo social, pero bajo una lógica radicalmente distinta a la del encuentro simbólico. Allí el otro se presenta como imagen, como espejo narcisista, que confirma o rechaza, en lugar de un interlocutor que interroga y hace falta. Desde el psicoanálisis puede pensarse que esta modalidad de vínculo promueve una expansión del narcisismo y una desmentida de la castración, donde el sujeto busca reconocimiento inmediato
y cuantificable, likes, seguidores, visibilidad, como forma de suturar la falta. El discurso capitalista, en el sentido que Lacan formula en el Seminario 17, se hace aquí plenamente visible, un circuito cerrado que promueve la producción infinita de objetos de goce, imágenes, datos, mercancías, pero sin mediación del otro ni retorno del deseo. El resultado es una soledad paradójica, una saturación de conexiones sin encuentro. ¿Cuál es la consecuencia de la ruptura del lazo? Bueno, la violencia contemporánea, especialmente aquella que irrumpe en los espacios públicos, violencia juvenil, femicidios, linchamientos o estallidos sociales, puede leerse como un síntoma de una falla en la simbolización del lazo. La ruptura del lazo social remite a la erosión del registro simbólico que ordena las relaciones intersubjetivas, entonces. Cuando las mediaciones simbólicas erosionan, el conflicto ya no encuentra tramitación discursiva, sino que se expresa en el acto, en la descarga pulsional o en el pasaje al acto. Freud ya advertía que la cultura tiene la función de regular la agresividad mediante la identificación con ideales comunes. En contextos de fragmentación, esa función se debilita y el sujeto queda más expuesto a la lógica del goce mortífero y del desamparo pulsional. La violencia puede entonces ser entendida como una respuesta a la falta del otro, una tentativa fallida de reinscribir el propio sufrimiento en un lazo inexistente. En ese sentido, la ruptura del lazo social implica una crisis de las mediaciones simbólicas donde los discursos instituyentes, familia, escuela, trabajo, Estado, religión, pierden su capacidad de producir sentido y sostener la inscripción subjetiva. Lo colectivo se disuelve en una multiplicidad de singularidades desarticuladas, cada una buscando su propio modo de satisfacción. Quiero hacer una salvedad en todo esto. Yo decía, acá hay diversos autores. Creo que es necesario hacer una reflexión hacia nuestra realidad, en la que, insisto, conviven diferentes y, si se quiere, con tiempos distintos, modalidades del lazo social. Aún se sostienen modalidades, por ejemplo, cuando se habla de partidos políticos, cuando se habla de la educación, como decía antes, ¿no? El sistema educativo, y otras expresiones de unidad simbólica, los argentinos, encontramos que, por un lado, hay una fortaleza en algunos de esos enunciados, hay una capacidad y tiene una consecuencia en el orden de lo simbólico y en el orden subjetivo, a pesar de que podemos encontrar desgastes evidentes de esa discursividad y ataques permanentes, ¿no? Es decir, los ataques, quiero decir, en estos momentos están más que nada, eh, yo voy a decir desde el gobierno, pero va más allá del gobierno, es decir, desde las derechas a nivel, este, más que nada occidental, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de el no a la vacunación o cuando se habla del terraplanismo, se está atacando un núcleo racional, un núcleo que nos vincula a la posibilidad de crecer comunitariamente aprendiendo, por ejemplo, construyendo conocimientos. Y esa deriva creo que la tenemos que tener en cuenta, es decir, qué es lo que desde desde los discursos de las derechas se está cuestionando, se está atacando y con qué intención. Desde luego, además del análisis político, a nosotros nos importa ver cuál es el impacto en la subjetividad, eh, porque evidentemente lo recogemos en el trabajo del consultorio. Yo tomo acá un viejo análisis que hacía Jean Baudrillard,
quien emplea el concepto de sujeto fractal, con el que da cuenta de las transformaciones del sujeto, de lo que en los 80 se llamaba la posmodernidad, y la identidad en la llamada justamente posmodernidad. O sea, transformaciones en el sujeto y la identidad. Parte del diagnóstico de que la sociedad contemporánea está marcada por la hiperrealidad, la saturación de imágenes y la lógica del simulacro, lo que ha producido la disolución del sujeto moderno. El sujeto cartesiano o ilustrado se sostenía en una identidad unificada, centrada y racional, capaz de producir sentido y de reconocerse en una historia. Si bien el psicoanálisis cuestionó a fondo esa pretendida unidad, el concepto de individuo siguió albergando la ilusión de un sujeto con manejo de sí mismo en base a una racionalidad y una moral autónomas. Ignacio Leukowitz decía: la cultura burguesa le atribuye a una cosa que se llama yo la función de hacerse cargo de modo coherente de todo lo que un cuerpo hace. ¿Cómo no volverse neurótico?, decía. Si las instituciones han declinado, ¿qué es capaz de hacerse cargo de las funciones de las que se hacía cargo el yo? Que ya en lo que él expresaba estaba críticamente denunciando que no se podía hacer cargo. Bueno, Baudrillard denomina sujeto fractal a esta forma de subjetividad discontinua, dispersa y proliferante, que sustituye la unidad del yo por una multiplicidad de fragmentos equivalentes entre sí. El sujeto fractal es entonces múltiple, descentrado, sin interioridad ni historia, puro efecto de superficie, intercambiable y reproducible en las redes del simulacro. No hay ya una identidad unitaria, sino una proliferación de yoes parciales que coexisten sin conflicto, adaptándose a los flujos de la comunicación, la moda o el consumo. Siguiendo la metáfora de lo fractal, del espejo, Baudrillard decía que si rompemos un espejo, cada fragmento no va a reflejar un pedacito de la realidad, sino toda la realidad. Es decir, el problema de lo fragmentario es que cada fragmento se arroga la interpretación y la definición de lo que es lo real. Marcelo Persia decía: ¿por qué someter el ideal, al ideal de unidad a los movimientos turbulentos de la subjetividad? Acá le daría una vuelta positiva, decir, bueno, la conciencia, dice, ¿no soporta su condición plural? La idea de unidad es soberbia cuando se tiene por superior a la del fragmento, dispersión o multiplicidad. Y en ese caso, dice, es pedante, altanera e inútil. Pero se podría decir lo mismo si la presunción fuera al revés. A veces la idea de un estar plural hace complicidad con el deseo de librarme de mí mismo, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, vos pensás de una manera, yo pienso de otra, todo bien. No, todo bien, no discutamos. Es decir, esta presunción de pluralidad, sin poner de relieve los conflictos y las diferencias, no es constructiva. Pero es cierto que es indispensable pasar de una idea negativa de la pluralidad como contrapuesta a la unidad, pasar a una idea positiva, o por lo menos que albergue la posibilidad de algo constructivo. Decía, lo plural no es algo que una persona posea como condición de su unidad dividida. En la subjetividad acontece lo plural. Estar plural no es estar divididos en partes distintas, opuestas o complementarias. La fragmentación requiere la idea de un todo previo, pero estar plural es ser testigo de mi propio pasaje por estados o estares que hacen diferencias y que la conciencia procura luego, mucho después, intentar integrar. Bueno, creo que avanzo un poquito
creo que está clara la idea del sujeto fractal y de las consecuencias que puede tener, tanto si desconsideramos la fragmentación con la idea de una unidad perdida, como si no vemos cuál puede ser la funcionalidad y el sentido de lo fragmentario o lo múltiple en el sujeto, es decir, como dando pie a un supuesto de pluralidad eh, que no tiene ninguna finalidad constructiva en la constitución subjetiva. Eh, el impacto subjetivo de todo el proceso, en primer lugar, la fragmentación del lazo social desregula los modos de constitución del sujeto, generando condiciones de fragilidad yoica y de empobrecimiento del campo identificatorio. En el plano político, la fractalización del sujeto favorece la erosión de lo común, la colectividad se fragmenta en microcomunidades efímeras, en identidades performativas o en brújulas informacionales que refuerzan la equivalencia de los signos sin producir encuentro simbólico. Se observa una reconfiguración de las defensas psíquicas con predominio de mecanismos narcisistas y de desmentida frente a la falta, en detrimento de las elaboraciones simbólicas y del lazo transferencial. Lo colectivo ya no opera como sostén, sino como amenaza o como escenario de indiferencia. Puede decirse que la ruptura del lazo social contemporáneo implica un desanclaje entre el sujeto y el otro simbólico, un vaciamiento del campo del deseo y una expansión de la soledad estructural. Hay una perspectiva complementaria que me gustaría compartir con ustedes, que puede ser interesante para la clínica, eh, para pensar este impacto de la ruptura del lazo social, qué consecuencias tiene la subjetividad y, y en cuanto también al desvanecimiento de las instituciones, en cuanto a lo que en un viejo artículo Elliot Jacks hablaba de la contención de las ansiedades primarias de los sujetos. Es un artículo de 1965 que siempre recuerdo, en donde él decía, la hipótesis específica que consideraré es la de que uno de los elementos cohesivos primarios que reúnen individuos en asociaciones humanas institucionalizadas es el de la defensa contra la ansiedad psicótica. En este sentido, puede considerarse que los individuos externalizan aquellos impulsos y objetos internos que de otra manera darían lugar a la ansiedad psicótica y los mancomunan en la vida de las instituciones sociales en los que se asocian. Acá de vuelta aparece una necesidad, acá de vuelta aparece otro porqué de la búsqueda de colectivos. Eh, y además, podemos pensar que no es solo aquello externo devenido en fuerzas naturales o fenómenos sociales lo que de manera traumática, uno podría decir, genera inquietud y malestar. Se trataría de que la ruptura del lazo social y la fragmentación, al no brindar sostén y alojar las ansiedades primarias, nos han dejado vulnerables ante nuestros propios fantasmas. Además, el hecho de que la cultura, o mejor dicho, gran porción de las producciones culturales, se haya convertido en fuentes de riesgo para el sujeto y su medio ambiente, nos alerta ya no solo en cuanto a la incapacidad de contener las ansiedades más primarias de los seres humanos, sino el de incentivarlas. Es decir, se incentiva esas ansiedades psicóticas, como lo vemos cuando se incentiva la violencia, por ejemplo. Eh, es apropiado recurrir a Judith Butler cuando en su libro Vida precaria, el poder, el duelo y la violencia, nos dice que la vulnerabilidad, lejos de ser un fenómeno de la subjetividad que deba ser superado, es una fuerza constitutiva y una condición ontológica de la ética. Por lo tanto,
La vulnerabilidad cobra un carácter biopolítico, aunque ciertas vidas están más vulnerables que otras y sea menester un esfuerzo colectivo para restituir la justicia y la igualdad. Lo incluyo esto para eh, entender que no solamente hay una búsqueda de lo colectivo desde las necesidades o desde esta inermidad que nos generan nuestras propias ansiedades primarias, sino también hay una búsqueda basada en el reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Yo necesito del otro. Eh, Hacia una reconstitución, por último, pensando cuál puede ser la reconstitución posible del lazo. Siguiendo a Silvia Bleichmar, se trata de volver a ligar lo que el discurso neoliberal ha desligado, restableciendo el tejido de lo común a partir del reconocimiento del sufrimiento subjetivo y de su dimensión política. Estamos hablando de 2002, ya lo decía Silvia Bleichmar, anticipándose a todo esto que, bueno, ha ido deviniendo en algo mucho más grave. En un escrito de 2002, y las condiciones no parecen haber variado, Silvia señalaba que, carentes de grandes propuestas compartidas, siguen operando, sin embargo, microgrupos que rearticulan modos de cohesión y de reidentificación para los adolescentes y jóvenes, conservando resquicios por los que se sostengan los tres pilares de la identificación, a saber, las representaciones, los fines compartidos y los afectos ligadores. Las representaciones, los fines compartidos y los afectos ligadores. Y como ya en ese momento ella rescataba estos microgrupos, ¿no es cierto?, los llamaba. El psicoanálisis, junto con las prácticas colectivas y comunitarias, en ese sentido puede pensarse como un espacio afín a la construcción de esas microgrupalidades, y allí donde el discurso social promueve la equivalencia y la saturación, el análisis reintroduce la falta y la palabra como condiciones del deseo y del lazo. Tanto el psicoanálisis como las prácticas en salud mental comunitaria y en lo social pueden pensarse como espacios de restitución del lazo simbólico y resistencia simbólica. Allí donde el sujeto ha quedado aislado, el trabajo analítico y comunitario reintroduce la palabra y el encuentro como mediaciones. En esa línea, la psicoanalista mexicana Rosaura Martínez Ruiz, cuando propone la reelaboración colectiva del trauma, o el mismo psicoanálisis como estrategia política, y entonces escuchar al otro, estar con el otro para luchar por construir una mayor justicia en la esfera pública, ya que dice, el poder curativo de construir la memoria y nombrar la violencia que tanto la asamblea como la escucha logran, es el de un medio de restaurar o reapropiarnos de nuestra agencia como actores políticos. La apuesta no es la de restaurar un lazo homogéneo, sino producir nuevas formas de vinculación que habiliten la diferencia, el deseo y la responsabilidad ética frente al otro, restituir la posibilidad del vacío que hace lugar al otro. En ese sentido, la clínica y la política del sujeto apuntan a recrear las condiciones del lazo simbólico, allí donde el capitalismo global ha producido la fractalización y el aislamiento. En la era de la caída de los relatos y la solidez de las instituciones defondadas, como apuntara Ignacio Leucovich, cabría contar con la emergencia de nosotros, quizás contingentes, pero que aún así construyen un lazo libidinal sustentable. Bueno, gracias por escucharme y estoy abierto al intercambio. Bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad que muy interesante todo el recorrido y de múltiples focos para hacer, para tomar. Vos traes a Silvia Bleichmar y releyendo un poco a Silvia, decía, nos toca la herencia posterior a los 90 y se quedó recorta porque nosotros somos la herencia de los 90, con lo cual
me parece que se nos pone más difícil que en esos tiempos. Eh, yo me quedaba pensando también en esto de, la, de estas rupturas de los lazos sociales que van haciendo que determinadas personas vayan cambiando su nivel de vida y cayendo quizás del sistema, que en otro momento conformaban nuevos lazos sociales. Los piqueteros, los cartoneros fueron conformando unos nuevos lazos sociales después de las rupturas y de las caídas de los momentos de crisis, ¿no? Eh, y me parece que hoy el sistema político cada vez rompe más, porque ahora se intenta que desaparezcan los cartoneros, que desaparezcan los piqueteros, y la posibilidad de unión y constitución de un lazo social que antes era posible, también queda fragmentado, ¿no? Estoy pensando en voz alta, abro para nuestros compañeros y después hay preguntas acá también. Sí, yo, bueno, te agradezco, Miguel. Me genera siempre muchas preguntas y este escrito me generó un montón de preguntas. Eh, y lo primero que me planteaba es esto de la articulación entre la fragmentación y la desmentida, ¿no? Y lo que me preguntaba es si la fragmentación lleva a la desmentida o desmentir la vulnerabilidad es generador de fragmentación. Eh, y me pensaba a partir de eso cómo abordarlo desde la clínica. Porque traías esto de Bleichmann, ¿no? De volver a ligar lo que el discurso desligó, y me parece que esa es la dirección. Ahora, lo que me preguntaba es si se trata de enlazar los fragmentos del individuo como punto de partida para enlazar lo comunitario, o partir de lo comunitario para reconstruir la fragmentación individual. O son dos puntos de ataque que van por lados distintos, ¿no? Pero eh, me hizo pensar en mi clínica, digamos, ¿no? Cómo pensar esto y hacer el mea culpa también de plantearnos la clínica siempre desde lo individual, ¿no? Sino también no es un fragmentar o un contribuir a cierta fragmentación y pensar que todo lo que le pasa al humano tiene que ver con algo propio de ese psiquismo, que es para ese psiquismo y que busca satisfacer a ese psiquismo, y el nosotros quedaría como una segunda instancia. ¿Querés contestar, Miguel, o querés que leo un poquito lo que está también en el chat? Yo también Sí, quería agregar Después, Dale, si es posible. dale, Alicia, y Dale. después sí, porque es en la misma línea, para variar este equipo. Bueno, gracias Miguel, gracias a todo el equipo y a todos los que nos acompañan siempre, ¿no? Desde el 2018, no los voy a nombrar, pero acá estamos, resistiendo. Me quedé entre Luli y Aníbal porque hoy te decía en la previa que había vuelto sobre la diferencia del juntarse y del unirse, y como tenemos muchas mesas, ¿no, Natán? Y todo sobre el odio y la crueldad, y estamos, bueno, si hace lazo o no hace lazo. Entonces pensaba que por ahí me quedaba más claro en esto que decían ustedes dos, que quizás el odio, en vez de unir, junta. Y en este sentido, también te quería repreguntar como Luli, pensaba en la escuela en el 2001, en los cartoneros, vos en el libro citás El dolor país y volviste recién sobre la época, y Diana miraba de Marco, la sentía, ¿no? La época de Bleichmann. Y yo digo, ¿qué señales no vemos, no vimos o no escuchamos que es cierto, ¿no? Carlos me decía el otro día, no sé, creo que fue a la farmacia y en este feriado, en esta cuadra, se triplicaron las personas en situación de calle. Entonces, y, y figuran como están visibles, pero son invisibles, ¿no? Como decía Luli. Y, y las asambleas del 2001 no están, y los colectivos no están. Bueno, unirme a mis compañeros en esto. ¿Puedo decir algo? María, dale, María.
Yo le quería preguntar un poco a Miguel, agradecer el trabajo que creo que está buenísimo, pero preguntarle a Miguel un poco que el concepto este de nosotros también inevitablemente deja a los otros por afuera, ¿no? ¿Y quiénes son los otros hoy? Porque me parece que ya no está el colectivo los argentinos, o sino están la gente de bien, ¿no? Los que están bien y los que están mal. ¿Y quiénes son esos otros? Y enlazado con esto, vos hablaste del amor y la indiferencia, ¿no? Como el efecto de lo contrario del amor. Y lo que hoy vemos es odio, es crueldad. ¿Y qué relación encontrarías entre estos otros que quedan por fuera, el odio, la crueldad, y que el lazo se puede armar desde el odio, no desde el amor? Ahí, en esto que planteaba María y Alicia, yo estaba pensando algo antes, eh, que cuando Miguel plantea lo de los microgrupos, ¿no? Y lo que me generaba a mí como pregunta era si el odio, la crueldad, la sensación de despojo, el consumismo, el desprecio por el otro, eh, iban más hacia este aglutinamiento, ese juntarse a un modo autoerótico, ¿no? Como planteaba Sebastián Plut la otra vez cuando estuvo en la mesa del malestar. Pero leyendo el texto de Miguel, yo pensaba, cuando planteas esto de los adolescentes, ¿no? No me acuerdo si lo planteaste en el trabajo o en el libro, porque se me articulan. Pero si eso no tiene, si este aglutinamiento, ¿no? Tiene que ver con una búsqueda de ligazón fallida en estos microgrupos, ¿no? Eh, Digo, frente a la erosión del registro simbólico, bueno, nos juntamos, somos los que rompemos, somos los que odiamos, somos los que... eh, y también veía que esa virulencia y ese fanatismo suelen estar más marcados en grupos de clase media alta, ¿no? Y pensando en esto que traía Alicia de la gente en situación de calle, si no se da más esta cuestión de la vulnerabilidad por la vulnerabilidad que lleva a la fractalidad o por la fractalidad que impone el sistema, más en determinada clase media alta, mientras que las clases más empobrecidas están sometidas a la vulnerabilidad del sobrevivir, ¿no? Interrumpo, ¿no? Porque antes existía la posibilidad de él juntarse en el comedor comunitario y las políticas actuales rompen con la posibilidad de ese encuentro y que atentan a eso. Entonces queda como hasta una política de la desintegración, ¿no? Mm. Ujú. Como comentario. No sé si sigo leyendo lo de Diana y Natán, que tienen dos intervenciones, para Miguel que lo sigas pensando en Y términos Adriana quería hablar también, pero no sé qué diga Miguel si juntamos, no juntamos. No, agrega lo de Diana y Natán y Vale. escuchamos a Adriana también. Sí. Adriana estaba silenciada, así que leo mientras a Diana. Diana plantea, Diana Marwal, me gustaría dejar planteada una inquietud a partir del recorrido tan interesante que nos brinda Miguel. ¿En qué sentido la fragmentación se puede pensar en términos positivos? Creo que lo fragmentario no es sinónimo de la fragmentación, ¿no? Bueno, y Natán dice, hola Miguel, felicitaciones por tu trabajo. Te quería preguntar si el odio, paradojalmente, puede ser una respuesta contra la fragmentación. ¿Crea lazo? Y Adriana, si te querés intervenir ahora, sacate del... No puede desmutearse porque entró y salió, la tiene que desmutear Aníbal. Está A ver Ahí si... está, ahí está, ahí está convertida. Ahí estás. Ahora sí, probá, Mi, Adri. pre- mi pregunta sigue más abajo, Lucila. Este era mi... Discúlpame, gracias por el agregado. Bueno, lo leo de nuevo para que quede más claro. Te quería preguntar si el odio paradojalmente puede ser una respuesta contra la fragmentación. ¿Crea lazo? Y además es subjetivante tanto como en tu ejemplo de Boca. ¿Lo colectivo como amenaza te referís a la pandemia? Mariana, si querés dejar tu pregunta por escrito, vamos a abrir micrófono solo para los del equipo, así que si querés
que tenés levantada la mano, deja por escrito. Dale, gracias. No sé, Adriana, y si no, Miguel. Adriana. No la encuentro, No, ahí Adri. dice que va a pagar la compu porque anda con problemas. No sé si volviste, alguien me está No, escribiendo. no la veo. No está. Bueno, Miguel, si Bueno, tenés ganas de Bueno, continuar. yo por definición creo que las distintas perspectivas para poder pensar y poder responder todo esto, digo por definición, van a ser fragmentarias. Es decir, eh, humildemente, si yo pudiese responder estas cosas, eh, creo que hubiese vaticinado lo que ha pasado con el gobierno de Milei. Es decir, en todas fue desacertado mi pronóstico. Este, y en ese sentido creo, soy prudente en cuanto a, a manejar evaluaciones acerca de lo que está produciendo la fragmentación en nuestras comunidades. Eh, por dos cosas, creo que son conceptos que interesa profundizar. Eh, Me parece que todo esto de lo cual hemos estado hablando, el odio, la indiferencia, eh, la disolución de espacios comunitarios de los que nosotros también formamos parte, la pérdida de fortaleza de esos espacios, todo esto nos pasa a todos. Quiero decir, no es que le pasa a un grupo solamente, esto nos está pasando a todos. En mayor o menor medida, quizás algunos tenemos la sustentabilidad de ciertos espacios comunitarios, como es el caso de la escuela, como incluso el psicoanálisis. El psicoanálisis en la Argentina tiene una fortaleza notable. Sigue pensando, sigue dando batalla en temas como, por ejemplo, ha ocurrido con la ley de salud mental, el feminismo, la patologización de las infancias y muchos otros. Entonces, yo sería prudente en cuanto a establecer un diagnóstico